Entonces, el título de lo que vamos a conversar hoy día es Desapego emocional en la comunicación científica, bases y posibles soluciones. Y es importante para mí recalcar de que tenemos que recordar que estamos hablando acerca de seres humanos y los seres humanos combinan, ¿cierto?, la razón con las emociones para poder navegar su vida diaria. Mi nombre es Christian Seltzer, tengo un doctorado en biología molecular y celular, pero trabajo hace más de 15 años como neurocientífico, primero en Chile y luego en Canadá. En Canadá trabajo en el Research Institute of the McGill University Health Center, en el programa BRAIN. Enseño también en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Concordia, en Montreal. Enseño neurociencia a artistas y comunicación de ciencia a científicos. Y soy el fundador y actual presidente de la iniciativa Convergence, que pone a trabajar neurocientíficos y científicos en general con artistas y diseñadores gráficos. Entonces, el tema que nos trae hoy día aquí es la negación de la ciencia. ¿Qué está sucediendo hoy en día con esto de los hechos alternativos, con que la gente no esté creyendo o tomando en serio o queriendo hacer su propia investigación, ¿cierto? Usualmente en Internet acerca de distintas situaciones que están ocurriendo a través del mundo, entre ellos, ¿cierto? Podemos mencionar el cambio climático, las vacunas, los alimentos genéticamente modificados y en estos momentos lo que está sucediendo con coronavirus. Para poder comprender cuál es el problema de fondo, quizás lo que tenemos que hacer primero es hacer un pequeño resumen de la actividad de una persona cualquiera durante un día cualquiera. Es importante considerar que dentro de esta rutina la pregunta clave es si existe suficiente tiempo para poder comprender la ciencia. Y esto es lo que ocurre día a día, ¿cierto? Nos levantamos muy temprano en la mañana. En el caso de un día normal, antes de coronavirus, ¿cierto? Había que hacer todo el viaje hasta el lugar de trabajo. Hoy en día esto ha pasado a ser la rutina de tratar de cambiar un poco desde el ambiente de la casa al ambiente del trabajo dentro de la casa, si es que uno sigue trabajando, ¿cierto?, online. Luego de eso tener un montón de trabajo, el cual debe avanzar, considerando, ¿cierto?, dependiendo de cuáles son las actividades que las personas hacen. Luego preocuparse de la familia, volver a la casa, preocuparse de cómo están los hijos, el estado del resto de las personas en la familia, preocuparse de los problemas de salud que están ocurriendo hoy en día, particularmente coronavirus, y luego tratar de mirar televisión para entender qué está sucediendo alrededor de uno, para encontrarse, ¿cierto?, con esta política divisiva que existe hoy en día yo diría que casi todas las naciones del mundo están siguiendo el mismo tren de tener, ¿cierto?, políticos que trabajan mucho en el lado de utilizar las emociones para tratar de persuadir a la gente a votar por ellos, y luego, ¿cierto?, la gente va a tratar de verificar en Internet o quizás ya a pasar tiempo en social media, simplemente observando o viendo, ¿cierto?, los videos que hay. La pregunta entonces sigue siendo válida. ¿Hay suficiente tiempo para comprender la ciencia en una rutina como esta? Si pensamos hace 50, 60 años atrás, se suponía, ¿cierto?, que la tecnología iba a liberar tiempo para que pudiéramos hacer, ¿cierto?, tener más tiempo libre para hacer cosas, pero esto, en vez de ser así, ha hecho que la producción de los seres humanos se vuelva incluso más estresante que lo que era hace décadas atrás. Y por lo tanto el tiempo para dedicarse a entender la ciencia se ha vuelto también más disminuido. Junto con eso, la ciencia se ha vuelto más complicada. Ahora, ¿por qué es importante la comunicación de ciencia? ¿Por qué deberían, para nosotros, para cualquier persona que trabaja en academia, para personas que están relacionadas a la ciencia, particularmente ustedes como odontólogos, ¿cierto?, ¿por qué debería ser importante comunicar ciencia? Por el público. El público es absolutamente crucial para nosotros poder, ¿cierto?, avanzar en la investigación o en el trabajo que realizamos. La ciencia, de hecho, es financiada a través de los impuestos de la gente. Esto es aquí en Canadá, en Chile, en cualquier lugar. Son los impuestos de las personas los que financian los programas de ciencia y los que financian los programas de educación. Por lo tanto, es importante que la comunicación de lo que estamos realizando llegue a esas personas que son las personas que luego, ¿cierto?, van a pagar con sus impuestos y decidir, ¿cierto?, finalmente quién va a manejar
los programas y el dinero que se va a dar a ciencia y a salud pública. Luego, es importante también para esta gente entender cuáles son los beneficios de poder apoyar a gente que hace educación y hace ciencia. Es importante también entender que los problemas que tenemos hoy en día, los problemas contemporáneos, a través del mundo, requieren la solución relacionada con mucha gente comprender cuál es el problema y mucha gente trabajar junta y en colectivos para poder encontrar soluciones. No es como antes, ¿cierto? Que uno decía, ok, vamos, este grupo va a solucionar, los ingenieros van a solucionar el problema. Hoy en día se requiere esteticistas, ingenieros, científicos, personas que trabajan con comunidades, organizaciones no gubernamentales, organizaciones gubernamentales, grupos inmensos de personas que necesitan estar de acuerdo en las soluciones, y para ello debe haber una educación de fondo. Finalmente, quien financia los programas de educación o los programas de desarrollo son políticos. Y para que un político pueda comprender cuál es la mejor forma de entender lo que la sociedad requiere, la sociedad debe estar informada. Por lo tanto, si no dedicamos tiempo a comunicar ciencias al público, a la sociedad, el público y la sociedad no va a estar en posición de poder elegir correctamente quién va a tomar las decisiones para poder encauzar esos fondos o dineros y esos recursos, ¿cierto?, para poder crear las soluciones que estamos buscando. Ahora, los puntos principales que vamos a discutir hoy día en esta charla son el estado actual de la comunicación de las ciencias, la evidencia que invita a que cambiemos la forma en cómo se comunican las ciencias y los pasos que hoy en día estamos dando para poder obtener una mejor comunicación, una comunicación humana de las ciencias. Entonces, comencemos con el primero. ¿Cuál es el estado actual de la comunicación de las ciencias? Para poder comprender esto, es importante entender, ¿cierto?, cuál es la situación de la gente que realiza ciencia y cuál es la situación en términos comunicativos de la gente que realiza ciencia o que desarrolla actividades relacionadas con ciencia. Se necesita entrenamiento para entender el lenguaje de las ciencias. Y de hecho, cuando uno considera y calcula simplemente la cantidad de años que un profesional que desarrolla ciencia pasa estudiando, uno puede llegar a comprender mejor por qué existe esta brecha tan enorme entre la comunidad y entre la persona que desarrolla ciencia. Uno pasa usualmente un promedio de 5 años en la universidad, luego 2 años en un programa de maestría, luego de 5 a 7 años en un programa de doctorado, 4 años en un postdoctorado, y con eso recién, ¿cierto?, uno comienza a hacer ciencia y desarrolla lo que se llama una mente crítica. En el caso de odontología, ¿cierto?, ustedes también pasan absolutamente el mismo tiempo, más o menos, ¿cierto?, desarrollando las habilidades que tienen para poder desarrollar su carrera como odontólogos y para poder comunicar lo que realizan, ¿cierto?, la salud bucal con el público de la comunidad. Ahora, en ese periodo de desarrollar y de aprender todo este tipo de cosas, varias cosas suceden. Una de esas son la creación de barreras que van a impedir una buena comunicación, una comunicación fluida entre el público y entre el profesional. Y aquí hay algunos de esos aspectos que contribuyen a esa barrera. Aparte de esos, ¿cierto?, casi 14, 16 años de educación para llegar a desarrollarse como profesional, varios aspectos en esa comunicación contribuyen, ¿cierto?, a crear esta barrera y distanciamiento entre el público y el profesional. La primera de ellas, ¿cierto?, es el entrenamiento científico. El método científico per se es una barrera para poder comunicar efectivamente la información al público general. Es importante aquí hacer notar que no estoy diciendo con esto que el método científico sea incorrecto y que no debamos practicarlo. De hecho, es absolutamente importante y crucial que continuemos desarrollando el método científico, pero el método científico como método no está desarrollado para crear comunicación. Está desarrollado para investigar y para descubrir ciertas verdades acerca de cómo funciona el mundo natural. ¿Cómo se desarrolla esto? Bueno, un poco de la historia, ¿cierto? Bacon, hace 500 años atrás, revive las ideas de empiricismo, hablando de que el conocimiento viene solamente de experiencia sensorial primordial, y que esa es la forma de poder desarrollar cierto conocimiento que es adecuado.
con esto él sitúa las bases para hablar de la experimentación, para desarrollar conocimiento en un sentido epistemológico del desarrollo de conocimiento. Luego Locke, quien es el padre de la educación que hoy en día seguimos utilizando, el modelo de educación que seguimos utilizando. John Locke en Inglaterra fue el padre de este sistema que desarrolló especialización, ¿cierto?, para poder educar personas para desarrollar ciertas actividades durante la Revolución Industrial, y ese método sigue siendo utilizado hoy en día. Locke fue una persona que también creía que era importante tener experiencia en términos de experimentación para obtener conocimiento. Ahora, ese conocimiento y la forma como desarrollamos y creamos nuestras hipótesis alrededor de la ciencia fue más tarde discutido por David Hume en Escocia, quien habla acerca de que la inducción y la causalidad no son elementos racionales, pero que son elementos desarrollados derivados del hábito. Ahora, comienzo a introducir este tipo de planteamientos y cuestionamientos para que comiencen a entender cómo se desarrolla y se comienza a transformar en complicado, ¿cierto? El conocimiento se transforma más técnico y más complicado, y de ahí, ¿cierto?, es que uno como científico comienza a entender esto, pero el público no tiene este tipo de conocimiento. Lo que dice Hume es que en general nosotros lo que hacemos es aprender a través de los hábitos, y que muchos de nuestros posibles razonamientos no lo son realmente, sino que son basados en hábitos, y por lo tanto el método de experimentación debe tomar en cuenta estos hábitos para poder desapegarse de ellos y desarrollar, ¿cierto?, un método unbiased, un método sin prejuicios para poder encontrar la verdad. Muchos años más tarde, cientos de años más tarde, Karl Popper llega al punto en que dice: en realidad tenemos un problema muy grande al tratar de entender cierto conocimiento de esta forma, y lo que tenemos que hacer es, en vez de tratar de probar algo, tenemos que hacer muchos experimentos para probar los efectos de esa hipótesis, para demostrar de que la hipótesis puede ser falseable. Si la hipótesis es falseable, entonces tenemos que volver, ¿cierto?, a la mesa de trabajo y comenzar a desarrollar nuevos experimentos. Si no es falseable, significa que estamos en el camino correcto para entender qué sucede con el fenómeno. Ahora, esta es la forma en que nosotros deberíamos estar haciendo ciencia hoy en día, utilizar, ¿cierto?, la hipótesis nula, la hipótesis variable. Si ustedes recuerdan en su tiempo en la universidad de los ramos de bioestadística, cuando se hablaba acerca de estas dos cosas y uno tenía que ir, ¿cierto?, de forma muy contraproducente para lo que uno usualmente piensa, ¿cierto? Uno ve, no sé, enciende un switch y la luz aparece. Uno relaciona de inmediato, ¿cierto?, el efecto, el fenómeno, ¿cierto?, con un efecto. Lo que Popper nos está diciendo aquí es que tratemos de probar por todo medio posible que lo que sucede con la luz no tiene que ver con el switch, lo cual es contraproducente para la manera en cómo nuestros cerebros han evolucionado. Para hacer las cosas más complicadas aún, el método científico continúa desarrollándose y evolucionando para incluir ideas como las de Lewis, quien dice que cada vez que nosotros interaccionamos con un sistema, el sistema deja de ser del sistema original y ya no estamos investigando el sistema que dijimos que íbamos a investigar. Las preguntas ya no están abocadas al sistema per se, pero ahora han sido afectadas por la forma en que estamos haciendo investigación. Por lo tanto, la forma en que vamos a hacer los experimentos debe considerar que el sistema puede ser afectado y cómo uno puede ahora desarrollar investigación sin tocar el sistema. ¿Se está volviendo complicado? Finalmente, Kuhn, hace un par de décadas atrás, Kuhn ya no existe, pero él dijo que todo el tipo de conocimiento que estamos desarrollando hoy en día simplemente construye sobre otro conocimiento, y que nosotros no volvemos atrás para probar o desprobar, ¿cierto?, que el conocimiento anterior es real o falso, simplemente damos por sentado que es correcto y construimos sobre ello. Y que por lo tanto la ciencia contemporánea lo que hace hoy en día es simplemente seguir un tren en términos de qué es lo que estamos investigando, no realmente produciendo nuevo conocimiento. Al hacer esto, lo que estamos haciendo es simplemente no innovar, sino que simplemente construir sobre, y tarde o temprano ese conocimiento va a encontrar fallas que va a hacer que el paradigma se estabilice y uno tenga que cambiar paradigma. De ahí viene la idea de los paradigmas y cambios en paradigmas. Ahora, imagine que usted tiene que explicar todo esto a alguien en el público.
que no tiene entrenamiento como científico. De hecho, toda esta explicación que les estoy dando viene de, luego de haber hecho, ¿cierto?, universidad, máster, doctorado, postdoc. Usualmente cuando usted va con esta explicación a alguien que sale recién de la universidad, usted no ve nada de esto en los ramos de la universidad. No ve nada de esto en los ramos de máster. No ve nada de esto en los ramos de doctorado. Y sin embargo, este es el sistema que nosotros ocupamos para integrar y crear nuevo conocimiento. De forma que la brecha que existe entre la forma en cómo desarrollamos conocimiento, la lógica que existe detrás, con la lógica que el público en general tiene, es totalmente diferente, contraintuitiva. Ahora, ¿cómo hacemos, cierto? Lo que esto requiere es que nosotros hagamos muchos experimentos y que repitamos y repitamos y repitamos, y si ustedes están relacionados a Little Bit, un poquito, cierto, con investigación, se van a dar cuenta, cierto, que hay un montón de trabajo detrás que requiere años para poder lograr una respuesta. El problema es que nuestros cerebros no trabajan así. Y de hecho, mostrándoles estas figuras aquí, estas fotografías, ¿comería usted ese pan? ¿Se quedaría usted en una habitación con humo? ¿Se acercaría usted a esa persona que está siendo custodiada por dos personas con trajes para protección biológica? ¿O pensaría usted que esta señora en realidad está tomando una siesta en el suelo? Probablemente todo ese tipo de preguntas, ¿cierto? Usted me dirá, no, el pan está podrido, la casa se está quemando, la persona, ¿cierto?, tiene probablemente una enfermedad muy contagiosa y la señora tuvo un accidente. Ahora, en ciencia, todas esas hipótesis necesitan ser probadas. En el caso de nuestros cerebros, la sobrevivencia depende de decisiones rápidas. Usted decide rápido, usted sobrevive. Y eso ha hecho que los seres humanos estemos en el punto en el que estamos hoy en día. Poder tomar decisiones muy rápidas. Por lo tanto, el proceso experimental es contraintuitivo. Cuando usted trata de explicar el proceso experimental a alguien afuera, no es comprensible. Porque hay mucho rehacer, redirigir, reinvestigar. Entonces, volvamos ahora para hablar de una segunda barrera, el método del déficit. Les contaba antes, ¿cierto?, que John Locke creó el sistema de educación que utilizamos hoy en día. Estamos hablando de un sistema de educación que tiene más de 500 años, o casi 500 años, ¿cierto?, trabajando con el mismo tipo de sistema de usted se sienta, yo le enseño. Lo que el método del déficit hace, y que fue creado, ¿cierto?, precisamente para poder crear mano de obra, ¿cierto?, para industrialización, es crear, ¿cierto?, lo que dice es que la idea de que los vacíos en el conocimiento del público pueden ser rellenados por científicos, educadores y comunicadores simplemente por medio de la instrucción clásica y jerárquica de la educación tradicional. En otras palabras, usted va a una clase, le falta conocimiento respecto a algo, alguien que sabe, le enseña, usted se va a la casa, estudia y aprendió, ¿cierto? No hay otra interacción entre el profesor y el estudiante. Esta es la interacción clásica. Ese método del déficit ha sido cuestionado por cientos de científicos alrededor del mundo, científicos en educación, científicos, ¿cierto?, en neurociencias, científicos en comunicación, de que no es 100% efectivo. Funciona para pasar información, pero para hacer la información realmente atractiva, no lo hace. Y sin embargo, seguimos utilizándolo. Y el problema es que este método entra en cualquier otra forma de comunicación. Y hoy en día, cuando comunicamos ciencia, lo hacemos de la misma forma. Ejemplo, sin ir más lejos, ¿cierto?, los programas de CONICYT o los programas de Explora, ¿cierto? Tenemos un taller donde vamos, los niños vienen, les muestro un cerebro, les muestro una cavidad bucal, les muestro cómo, ¿cierto?, limpiarse los dientes, me voy a la casa, happy, feliz, ¿cierto? La interacción es mínima. Si existe interacción, ¿cierto?, perfecto, pero en general es más que nada una clase clásica. La tercera barrera, la paradoja del conocimiento. Mientras más sabe usted, menos puede explicarlo de manera simple. Por alguna razón, nuestro cerebro, cuando adquiere conocimiento, se transforma en un punto en que es casi incomprensible para nosotros entender cómo otra persona no puede entender lo que nosotros comprendemos, ¿cierto?, como comer pan cada día, ¿cierto? Las experiencias en general, y esto no solamente con conocimiento, o sea, en conocimiento en general, en el sentido de que si usted desarrolla una experiencia y para usted es normal, cuesta mucho para la persona comprender que en otra sociedad, en otro ambiente, esa experiencia no es comprensible, porque para usted es simple. Eso pasa con el conocimiento.
¿cierto? Lo que yo sé como odontólogo, lo que yo sé como científico, me parece extraño que la gente no pueda comprenderlo, y tratar de hacerlo simple para que sea comprensible es casi imposible. Ahora, quiero hacer un pequeño experimento con ustedes hoy día. Tengo 6 libros aquí. Historia breve del tiempo, por Stephen Hawking, Great Again, por Donald Trump, Señor de los Anillos, por Tolkien, Homeopatía, Principios y Tratamientos, El extraño orden de las cosas, por Antonio Damasio, quien estudia emociones en neurociencia, y La falsedad o el hoax del cambio climático. De esos 6 libros, ¿cuáles usted leería y cuáles usted no leería? Elija 3. Le doy un par de minutos o segundos para no vernos con el tiempo. Simplemente piense. Y ahora yo voy a decir que probablemente usted leería esos 3 y dejaría esos otros 3 de lado. Ahora, si estoy en lo cierto, bueno, no vamos a su votación, pero en general, ¿cierto? Por el tipo de público que tengo en este tipo de conferencias, esto ocurre, muy en general. Y esto demuestra un principio, nuevamente, un bias cognitivo que se llama confirmation bias. O en español eso sería el sesgo de confirmación. Lo que hace el sesgo de confirmación es la tendencia que tenemos a buscar y favorecer información que concuerda con nuestras creencias. Nos es mucho más simple tomar y leer libros de cosas que ya nos gustan que tomar y leer libros o escuchar información o entrar en una discusión con alguien que no está de acuerdo con nosotros. Y ese tipo de sesgo de confirmación hace muy complicado para cualquier ser humano embarcarse en una discusión o una investigación que tiene que ver con algo que no está cómodo o habituado a discutir. Eso pasa, ¿cierto?, en política, en ciencia. Si usted es científico y está con una línea de trabajo, va a ser difícil para usted investigar en otra línea de trabajo, y es mucho más evidente en personas sin pensamiento crítico, que de nuevo no tiene nada de malo. No estamos diciendo aquí, usted no tiene pensamiento crítico, es un ignorante. Lo que estamos diciendo es simplemente que ese tipo de educación no ha sido recibida porque no fue necesaria. Pero es crucial para entender por qué, para mucha gente, tratar de ir con un tema científico en el cual les estoy diciendo, por ejemplo, vacúnese, si la persona ya cree que las vacunas son peligrosas, va a ser tan difícil llegar. Algunas barreras adicionales, que no vamos a pasar en detalle, son la falta de educación formal en la comunicación de ciencias. Si odontología tiene una clase en comunicación de ciencias, por favor, que alguien levante la mano. Me lo imaginaba. Ahora, la falta de vías de comunicación entre los científicos y el público. Tampoco existen vías de comunicación entre el público y los científicos. Usualmente no tenemos visitas de gente, ¿cierto?, de afuera a ver cómo funcionan los laboratorios de odontología, o cómo funcionan las terapias, o cómo hacemos nuevas tecnologías, o los tratamientos, ¿cierto? No existe ese tipo de link o posibilidad para la gente afuera de poder venir a la facultad y entender qué sucede en la facultad. No hay un par de días al año, ¿cierto?, donde la gente puede venir y observar lo que hacen los científicos, observar y hacer preguntas y todo lo demás, aparte de la típica conferencia como esta. Esas son barreras adicionales. Ahora, pasamos a la parte 2, evidencia que invita a un cambio. Aquí es donde vamos a hablar un poco acerca de neurociencia. Neurociencia y la evolución nos trajo aquí, cómo funciona el cerebro, esto en una forma muy reducida. Lo que he hecho aquí, ¿cierto?, es poner un montón de conocimiento en una forma muy resumida para poder tratar de entender la idea de cómo nuestro cerebro funciona en 2 redes mayores. Existen 2 sistemas en el cerebro, uno que se llama el sistema reflexivo, tiene que ver con pensar, y uno que conocemos como el sistema reflectivo, que tiene que ver con reflejar. El sistema reflexivo nos permite desarrollar tareas como la planificación de comportamientos complejos, expresión de la personalidad, la toma de decisiones, el cálculo de resultados y la moderación del comportamiento social. Este sistema reflexivo reside
mayormente, no exclusivamente, recuerden que esto es una muy, muy resumida clase de cómo estos sistemas funcionan, en la corteza prefrontal, que sería, ¿cierto?, esta parte al frente de su cerebro, que por muchas décadas, en cientos de años, nadie sabía qué diablos hacía en el cerebro. Y de hecho, eso provocó, entre otras cosas, ¿cierto?, que las lobotomías fueran tan practicadas en el siglo pasado y a principios en el siglo pasado y el siglo antes de eso. De hecho, el tipo que desarrolló las lobotomías se ganó un premio Nobel. Ahora, ¿cómo empezamos a saber, ¿cierto?, qué es lo que hacía la corteza prefrontal? Este señor aquí es Phineas Gage. Es un caso documentado de daño a la corteza cerebral. Lo que le ocurrió a él trabajaba en una línea ferroviaria, poniendo, ¿cierto?, los durmientes de los rieles y luego los rieles sobre la construcción del ferrocarril en Estados Unidos. Y en uno de esos trabajos él puso, ¿cierto?, lo que hacía era hacer un hoyo con esa barrena que tiene al lado y poner una carga explosiva para poder abrir el camino para poner los durmientes. En una de esas tareas estaba poniendo uno de los explosivos y el explosivo explotó, ¿cierto?, antes de que él pudiera salir y la barrena cruzó por el lado izquierdo y salió por el lado derecho, pasando a llevar su ojo y tomando todo el frente de su cerebro en el impacto. Phineas sobrevivió. De hecho, se levantó al par de minutos con los ojos abiertos, bueno, con el que le quedaba. Phineas podía escuchar, podía hablar, podía coordinarse sin ningún problema y pensaron que había sido un milagro. Hasta que Phineas comenzó a comportarse de manera extraña. Phineas no tenía filtro, Phineas comenzó a ser hipersexual en sus comentarios con las damas alrededor, Phineas no podía recibir un sueldo sin gastar absolutamente hasta el último centavo en estupideces y empezó a perder trabajos porque no podía comportarse, ¿cierto?, con la gente alrededor de él. Phineas terminó trabajando en un circo como una rareza de sobrevivencia, ¿cierto?, con su barrena y todo eso. Mucho tiempo más tarde, Damasio, la misma persona que les mostraba en el libro anterior, y su señora hicieron trabajos en lo que ocurrió con Phineas. De hecho, el cráneo de Phineas todavía existe, está conservado en Harvard, y se hicieron trabajos, ¿cierto?, de qué parte del cerebro fue afectada, y fue la corteza prefrontal. Hoy en día hay muchos casos en donde hay daño de la corteza prefrontal y que induce, ¿cierto?, la absoluta erradicación de cosas como personalidad, planificación, cálculos complejos y todo eso. Razón, en otras palabras. Estos son algunos ejemplos en relación a eso. Vamos a pasar aquí para conversar un poco ahora del sistema reflectivo. El sistema reflectivo, por otro lado, lo que hace es prepararnos para congelarse, pelear y huir. Es un sistema de respuesta inmediata a estímulos alrededor de nosotros para poder mantenernos a salvo. Lo que hace también este sistema es poder, ¿cierto?, analizar estímulos en relación con hidratación, comida, sexo, apego emocional, memorias y establecimiento de cosas como temperatura, ciclo circadiano, metabolismo. Todo este sistema está en la parte basal del cerebro y en la parte central del cerebro y coordina varios centros organizacionales que luego derivan hacia la corteza. Ahora, en el sistema límbico es donde se encuentra lo que conocemos como las emociones, que son diferentes de los sentimientos. Los seres humanos, por otro lado, están constituidos, ¿cierto?, por una mezcla de las dos cosas, ¿cierto? La razón y las emociones, y aparte de eso, un montón de otras cosas relacionadas con distintas partes del cerebro. De hecho, utilizamos otras formas de conocimiento que no están relacionadas simplemente con la razón. Nuestra corteza cerebral utiliza, ¿cierto?, una parte, la parte trasera de la corteza para hablar de la visión. La asociación somatosensorial está en la parte superior del cerebro. Asociación sensorial, comprensión del lenguaje en las partes laterales, función motora voluntaria en el centro de la corteza cerebral, movimiento de los ojos en la parte posterior de la corteza frontal, habla, oído, coordinación. Y funciones mentales superiores que ya vienen, ¿cierto?, a la parte prefrontal.
pero todo el resto del cerebro, ¿cierto?, también desarrolla y procesa conocimiento. De forma que no solamente el conocimiento existe en el sentido de poder adquirir conocimiento en una clase en una forma formal, también hay muchos otros tipos de experiencias que resumen tipos de conocimiento, y ahí es donde vienen ciertos conocimientos que son, por ejemplo, como los conocimientos indígenas, o como los conocimientos relacionados con moral, o con religión, o con arte, que también son absolutamente válidos para poder describir cómo el mundo funciona. Ahora, nuestro cerebro también ha desarrollado, ¿cierto?, un centro muy importante para controlar miedo y confianza con otros seres humanos, para controlar ciertas funciones vitales, como mencionábamos antes, en el hipotálamo, y coordinar esas funciones con la memoria en el hipocampo a través de la corteza prefrontal y el hipotálamo y la amígdala funcionando todo junto. También hemos evolucionado para funcionar como sociedad. De hecho, los seres humanos son muy influenciables cuando están en grupos. Y quien ustedes ven en la fotografía en estos momentos es Ash, quien demostró que las personas pueden cambiar sus decisiones simplemente por lo que el grupo dice, incluso si ellos están conscientes de que están cambiando sus decisiones para conformar con el grupo. Lo más impresionante de sus experimentos es que luego se realizaron más tarde con ayuda de fMRI, demostrando que lo que ocurre es de hecho, cambios en la corteza cerebral que ya dejan de ser simplemente yo pienso que, pero ahora son cambios biológicos que hacen que uno crea y piense diferente. También nuestro cerebro funciona con reconocimiento de patrones, y este tipo de reconocimiento de patrones lo va a utilizar para poder ahorrar energía en términos de si algo funcionó antes, voy a utilizar la misma vía para poder, ¿cierto?, resolver un problema, y eso es lo que conocemos también como heurística. Y finalmente, para los seres humanos es sumamente importante mantener cierto control sobre las actividades que realizamos para poder desarrollar ciertos planes acerca del futuro. Lo que significa que cuando yo le digo a alguien, la vacuna funciona con un 90%, o sea, yo te puedo decir que un 90% no te vas a enfermar, significa que le estoy diciendo, hay un 10% en el cual te podrías enfermar y morir. Uno usualmente se enfoca en ese 10% de lo inefectivo en vez del 90% de lo efectivo. Somos muy, muy malos para comprender estadísticas y somos muy, muy malos para entender incertidumbre. Y eso tiene mucho que ver también con la forma en cómo comunicamos la ciencia hoy en día. Como científicos estamos adecuados, ¿cierto?, a la idea de incertidumbre. Como seres humanos, la idea de incertidumbre no funciona muy bien con nosotros. Ahora, este es un ejemplo, ¿cierto?, del paciente SM, quien fue famoso por daño en la amígdala. La amígdala se encuentra en esta parte del cerebro, en la base del cerebro, es una parte de la corteza cerebral, que procesa, entre otras cosas, el miedo. Y de hecho aquí hay algunos experimentos que se hicieron con esta persona, y estas son personas con daño normal, por decirlo, en cerebro, una concusión o algo parecido, y SM es la persona con los triángulos. Y lo que pueden ver ustedes aquí que en términos de sorprendida, y con miedo, SM no era capaz de sentir miedo ni de estar sorprendida por cosas por el daño que había ocurrido en esa área del cerebro. Ahora, lo interesante es que a esa área del cerebro que está relacionada con sentir miedo, con estar sorprendido, tiene mucho que ver con la forma en cómo recordamos y cómo guardamos memorias acerca de lo que ocurre en nuestro día a día. De hecho, la amígdala es responsable por enviar ciertos recuerdos y mantener los recuerdos de forma mucho más permanente en la parte del cerebro que se encarga de tomar memorias recientes, fijarlas y luego transformarlas, ¿cierto?, hacia el resto de la corteza. ¿Por qué menciono esto? Porque en el caso de una situación de estrés, por ejemplo, la gente está muy asustada acerca de lo que está ocurriendo hoy en día con coronavirus y queremos entregar información acerca de lo que ocurre con coronavirus, es más probable que las ideas que tienen que ver con sensacionalismo y miedo van a provocar un mayor efecto en la memoria de esas personas y en la forma de aprender, que es lo que va a provocar un razonamiento lógico de las ideas que queremos comunicar
que usualmente es lo que hacemos como científicos, tratar de explicar, razonarse con la persona acerca de qué es lo que está ocurriendo y cómo deberíamos entender el proceso. Existen experimentos que demuestran, ¿cierto?, que cuando la amígdala está bajo estrés, susto o experiencias emocionales fuertes, la corteza cerebral, que tiene que ver con razonamiento prefrontal, está apagada. Por otro lado, cuando logramos que exista una abertura al razonamiento, a la conversación, lo que hace la corteza prefrontal es apagar la amígdala. Por lo tanto, existe un enlace entre los dos centros cerebrales y tienen feedback negativo, ¿cierto? Pueden relacionarse uno con el otro. Cuando uno está encendido, el otro se apaga. Cuando el otro está encendido, el otro se apaga. Ahora, todo esto para hablar, ¿cierto?, acerca de cómo las emociones influyen en la forma en cómo estamos comunicando ciencia. Y aquí hay una cosa más, ¿cierto? El asco. El asco, la empatía y los consejos. Existe un área en el cerebro que está relacionada con cómo usted, cada vez que ve algo asqueroso, como algo pudriéndose o algo que huele mal, se activa para hacer que usted rechace el estímulo y se aleje para protegerlo. Eso es parte, ¿cierto?, del sistema límbico. Esa área del cerebro se conoce como corteza insular y funciona cada vez que usted siente asco. Lo que es interesante es que también esa área del cerebro se activa cuando usted rechaza ideas o cuando pierde una apuesta. Por ejemplo, si alguien le dice, ¿sabes qué? El consejo del profesional dice que en realidad no deberías, ¿cierto?, invertir esta cantidad de dinero porque vas a perder. Y este es el experimento que les estoy mostrando aquí, ¿cierto? Cada vez que la persona va en contra de ese consejo, esa parte del cerebro se activa como para decir, no, no lo hagas, ten cuidado, y produce la misma sensación de asco en la persona para hacer que se aleje de la acción que va a provocar ese asco. En este caso, ¿cierto?, una mala inversión. Lo interesante es también que cada vez que usted discute con alguien y usted da paso a que la otra persona tenga la razón, su cerebro activa la misma zona. En otras palabras, cuando usted está perdiendo, el cerebro activa la parte del asco. Y por eso que es tan desagradable cuando usted pierde discusiones. Lo interesante es que mientras eso ocurre, existe otra área en el cerebro, la ínsula posterior, que está relacionada con la felicidad. Y cada vez que usted gana una discusión, esa área se activa. O sea, nos gusta ganar, nos da asco perder. Ahora, ¿por qué mencionó estas dos áreas del cerebro? Porque cada vez que usted trata de convencer a alguien acerca de cambiar su comportamiento, por ejemplo, la persona no quiere vacunarse o no quiere lavarse los dientes, usted está peleando con esta parte del cerebro. Está tratando de cambiar una idea en el cerebro que produce de inmediato en la persona rechazo a lo que usted está tratando de cambiar. Está tratando de hacer que usted mantenga su postura, en lo cual, ¿cierto?, ya cree. ¿Recuerdan? Sesgo de confirmación antes está basado en esta parte. Entonces, estas áreas del cerebro que están relacionadas con el sistema límbico, la base, pueden ser, ¿cierto?, manipuladas a través de cómo y cuál es el estado del cerebro en el momento. Y en esto me refiero al término de emociones. Y de hecho, las emociones son absolutamente importantes para el establecimiento de memorias y de cómo uno va a reaccionar, ¿cierto?, al aprendizaje. Es por eso que nosotros trabajamos, ¿cierto?, por ya varios años, por más de 5 años, en la idea de cómo las emociones pueden influenciar la forma en cómo relacionamos y comunicamos ciencia. Tenemos un programa que lo que hace es utilizar precisamente las ideas del estereotipo entre el científico y el artista para hablar acerca de este tipo de sujetos. Y de hecho lo que hacemos es usar evidencia en neurociencia que demuestra de que el uso de las artes y el uso, ¿cierto?, de la activación de las emociones ayuda a la disminución de la ansiedad, lo que permite, por ejemplo, la mejor comunicación de ciencias, la activación del placer, lo que hace a la persona más abierta a discutir un tema, la promoción de la introspección, que permite a la persona planear mejor cómo va a desarrollar o a, ¿cierto?, activar en términos de algún tipo de conocimiento, y la promoción de la confianza, que nos va a ayudar precisamente a hacer una discusión acerca del tema. Para esto existe evidencia científica ya, por ejemplo, en el caso de la disminución de la ansiedad, se ha demostrado que la belleza en general, texturas, colores, formas,
pueden activar áreas en el cerebro que están relacionadas, ¿cierto?, con la percepción de la belleza. En este caso, la misma amígdala que tiene que ver con el miedo, también puede activarse con la belleza. Y lo que permite es ahora hacer una activación recíproca, ¿cierto?, de la razón para mantenerla abierta a la discusión. Lo mismo ocurre con colores. De hecho, cuando los colores son feos, por decirlo de alguna forma, la ínsula se activa, que es la parte que hace que nos dé asco a algo. Cuando los colores son bonitos, lo que se activa ahora es la área cingulada que tiene que ver con recompensa. En otras palabras, si utilizamos colores que son desagradables para una presentación, o tipografías que no son appealing, ¿cierto?, que no son atractivas al ojo, vamos de inmediato a estar estableciendo barreras con el público al cual queremos llegar. En otras palabras, el hecho de que nos dediquemos un poco más, ¿cierto?, a cómo entregar la información de una forma estéticamente agradable, va de inmediato a ayudar a nuestra comunicación con las personas de nuestra audiencia. Otro ejemplo, activación del placer. Investigación aquí en Montreal, en el Centro de Música, Investigación del Cerebro, demuestra que cada vez que vamos a escuchar música, el cerebro activa áreas que tienen que ver con anticipación. Y esas áreas con anticipación tienen que ver con la memoria motora, nos permiten, ¿cierto?, estar listos para disfrutar la música, nos permiten activar comportamientos dirigidos a la música, como prepararse para bailar, prepararse para acercarse a otra persona, prepararse para hacer una socialización con alguien más. Y luego cuando la música llega a un pic, se produce una activación de las áreas de recompensa del cerebro. Las mismas que usted siente y se activan cuando se desarrolla actividad sexual, cuando toma café, cuando toma alguna droga recreacional. Exactamente las mismas que lo hacen ser feliz, ¿cierto?, cuando está en la compañía de gente que usted ama. Motivación, ¿cierto?, refuerzo positivo, recompensa, y los comportamientos de aversión que disminuyen quedan activados en esta área del cerebro cuando uno escucha música. Por lo tanto, si uno incluye música en la forma en cómo uno está comunicando, ¿cierto?, el ambiente es agradable, también está logrando una mejor comunicación. Promoción de la introspección. Cada vez que usted disfruta arte, una de las redes cerebrales, conocida como la red por defecto o Default Mode Network, se activa. Esta es la misma área del cerebro que se activa cuando usted sueña despierto. Y es absolutamente primordial para el desarrollo, ¿cierto?, de buenas ideas, poder activar esta área. Es por eso que cada vez que cuando uno está metido en un problema muy, muy a fondo, se le pide tomar ciertos breaks para simplemente descansar o dejar que la imaginación vuele, y uno vuelve con nuevas ideas. Porque lo que hace esta área del cerebro es precisamente activar cosas como la introspección, la divulgación mental, el sueño despierto, la recolección de las memorias, imaginar futuros nuevos, tareas autobiográficas, tareas que nos permiten ponernos en el lugar de otra persona, empatía y proyección. Lo interesante es que cuando observamos arte visual en este particular experimento, son las mismas áreas del cerebro que se activan. Finalmente, promoción de la confianza. Cada vez que uno promueve la confianza a través de actividades que son placenteras, la secreción de una hormona llamada oxitocina en la base del cerebro permite que las relaciones sociales, ¿cierto?, se afiaten. Y esto sucede porque oxitocina, una de las cosas que hace es disminuir la activación de la amígdala. En otras palabras, los comportamientos que la amígdala activa para prepararlo a usted para escapar y tener cuidado con la situación, disminuyen. Cuando uno activa oxitocina, es más posible que las personas estén preparadas para escuchar un mensaje. En otras palabras, si una persona confía en usted, es mucho más plausible que vaya a escuchar también lo que usted tenga que decir. Si usted va a la pelea de que usted no se vacuna porque es estúpido, ya perdió el juego. Parte 3, y aquí esto lo vamos a resumir porque ya me estoy quedando sin tiempo. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día? Existe un modelo que se llama el modelo bidireccional, y eso es lo que estamos tratando de aplicar en la organización en la que trabajo, Convergence. En vez de trabajar con un modelo que es bidireccional, ¿cierto?, como el Deficit Model, lo que hacemos aquí es tratar de utilizar un modelo de aprendizaje y distribución del conocimiento basado en interacciones horizontales y recíprocas entre los participantes. Y de hecho lo que hacemos en nuestro programa es poner científicos y artistas a trabajar juntos para que compartan experiencias.
en el compartir esas experiencias en el mismo tipo de nivel, el científico no está más arriba, el artista no está más arriba, sino que en el mismo tipo de nivel, se desarrolla confianza entre ellos y es posible investigar, ¿cierto? Y profundizar en el conocimiento, ya sea artístico o ya sea, ¿cierto?, de ciencia, y poder desarrollar ahora una pieza de arte. Hemos aplicado este tipo de modelo a workshops, a discusiones, talleres, exhibiciones, y funciona muy bien. De hecho, funciona también en otros tipos de modelos que ocupan este sistema, como la ciencia ciudadana, donde, ¿cierto?, los participantes son gente del público que va y trabaja en proyectos científicos con organizaciones. Hay un estudio bellísimo en términos de insectos en Alemania, que de hecho permitió a los científicos en Europa entender que los insectos estaban desapareciendo, y este proyecto fue realizado por gente de la comunidad. Guerrilla Science, por ejemplo, lo que hace es ir a ferias y establecer actividades que son entretenidas para hablar acerca de ciencia. De nuevo, es un modelo direccionando, la gente participa, comparte sus experiencias y aprende acerca de la ciencia sin ir a los detalles. Lo que estamos buscando con estos modelos es no necesariamente ir a aprender cierto ciclo de Krebs, que no tiene ninguna importancia para alguien que está en el público, pero sí aprender, ¿cierto?, de por qué es importante, no sé, proteger el medio ambiente, o consumir cierto tipo de comida, o lavarse los dientes, ¿cierto? Cosas que son realmente importantes para el tipo de estilo de vida que la persona tiene. Y lo que hacemos en Convergence, entonces, es traducción emotiva. Tomamos el jargon, ¿cierto?, la jerga científica, la eliminamos a través del diseño gráfico. Lo que hacemos es incluir más emocionalidad a través de accesibilidad, a través del uso de colores, elementos estéticos, y luego tomamos esa información y la transformamos nuevamente en piezas de arte, que lo que hacen ahora es imbuir elementos estéticos y emocionales que ayudan a la comunicación de ciencia sin ir directamente al tema, pero a través de generar una discusión con la pieza. Para esto, ¿cierto?, tenemos una clase que se desarrolla, hacemos conferencias, como les mencionaba antes, ¿cierto?, la clase en la cual pasamos principios de neurociencia, pero al mismo tiempo construidos a través del arte, sistema visual, emociones, neurociencia de la creatividad, neuroestética, y luego, ¿cierto?, profundizamos en temas como diseño gráfico, visualización de datos, neuropsicología de la comunicación, materialización y metáfora de las ciencias, y en el segundo semestre producimos una pieza de arte basada en las ciencias, pero con cuestionamientos desde las bellas artes, lo cual luego, ¿cierto?, llevamos a una exhibición, donde mostramos, ¿cierto?, estas piezas y el trabajo que desarrollamos con nuestros estudiantes. Este es el 5º año que desarrollamos este tipo de actividades, donde nuestros estudiantes desarrollan trabajo relacionado a ciencias por medio de distintos procesos artísticos, desde escultura, instalación, pintura. Lo menos que tenemos usualmente son cosas mucho más interactivas. Nuestros estudiantes utilizan sensores, utilizan piezas que interactúan con el público, luces, electrónicos, y luego esas piezas son llevadas a exhibición, donde la gente puede interactuar con ellas, interactuar con el científico y interactuar también con el estudiante de Bellas Artes para discutir el proceso. Estos son algunos ejemplos de las clases que tenemos dentro del programa. Hacemos visitas también a estudios, visitas a laboratorios. Los estudiantes se imbuyen un poco en la idea de las ciencias y se imbuyen también en la idea de los conceptos artísticos y de comunicación. Entonces, lo que hemos hecho hoy día es hablar acerca del estado actual de la comunicación de las ciencias y por qué, es cierto, la forma clásica en la cual estamos discutiendo ciencias puede no ser la mejor, y de hecho ha sido probada por muchos campos de investigación que deberíamos estar cambiando la forma en cómo coordinamos nuestra comunicación con el público. Se ha mostrado evidencia en relación al tema de cómo nuestro cerebro funciona y coordina, ¿cierto?, diferentes áreas del cerebro para procesar información y procesar emociones, y por qué deberíamos, sabiendo que esta es la forma en cómo nuestro cerebro funciona, deberíamos hacer caso, ¿cierto?, a la naturaleza de nuestro cerebro para poder mejorar nuestra comunicación de lo que sabemos con el público al cual queremos llegar.
Y finalmente, en una forma muy, muy breve, les he mostrado un poco de actividades de algunas organizaciones que trabajan en este tipo de tareas. Una de ellas es nosotros, la iniciativa Convergence en Montreal. Ese es mi Twitter handler, si me quieren seguir. Esa es nuestra página web de la organización y ese es mi nombre. Y me encantaría responder cualquier pregunta que tengan, si es que puedo. Gracias.